Gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a estar orando al Señor por la palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy, Señor amado, tienes para nosotros. Te pedimos que el Espíritu de Dios traiga, Señor amado, sobre nosotros, Padre Santo, la unción de la sabiduría, y que seamos, Padre Santo, llenos del conocimiento de Dios, y que esta palabra, Señor, nos instruya, nos forme, nos capacite, nos santifique, Señor amado, y nos renueve. Que salgamos de este lugar sanos, que salgamos de este lugar bendecidos, que salgamos de este lugar, Señor amado, alimentados y nutridos con la palabra de verdad. Cada uno de mis amados hermanos que estamos hoy aquí, Padre, hoy tienes esta palabra. Úsame para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hemos venido hablando los domingos acerca del mensaje de Jesucristo para las iglesias. Son 7 iglesias, por lo tanto son 7 mensajes. Hoy estamos en la última iglesia, llamada la iglesia de la Odisea. Estas son 7 epístolas que el Señor escribe para las iglesias. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero estas cartas o estas epístolas son tan profundas y tan especiales porque estas son las epístolas de Cristo. No, cuando usted lee la palabra, dice la epístola del apóstol Santiago, la epístola del apóstol Juan, la epístola del apóstol Pablo. Pero aquí sería la epístola de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esa palabra, hermano, es una palabra salida del corazón del Señor para nosotros, su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? La iglesia de la Odisea es la última iglesia
a la que Jesucristo le manda esta epístola. La séptima iglesia, conocida como las 7 iglesias del Apocalipsis. Y damos una reseña histórica de la ciudad en cada una de los mensajes, ¿verdad? Una pequeña reseña histórica. Y quiero dar esa reseña histórica, que la Odisea quedaba a unos 65 kilómetros de Filadelfia, al suroeste, y al este quedaba a 65 kilómetros cerca de Éfeso. Para que usted se ubique geográficamente, estas iglesias estaban lo que se conoce como el Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Turquía es uno de los países más grandes que hay. La China, la India, pero Turquía está entre esos países grandes. Pues en esa, lo que hoy se conoce como Turquía, a la costa del mar Egeo, ahí estaban todas estas ciudades. Para nosotros que hoy más conocemos de millas, aproximadamente unas 30 millas de diferencia entre la una y la otra. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, ¿verdad? Todas estas ciudades, haga cuenta como decir, Kilgore queda 30 millas de Longview, Kilgore queda 30 millas de Gilmer, Kilgore queda 30 millas de Marshall, y son ciudades que nosotros podemos decir en media hora yo estoy ahí. Pero eso es ahora en el aspecto de la transportación que hay. Pero recuerde que antes la gente no tenía las autopistas pavimentadas. Es más, no habían autopistas. Lo que había eran caminos. Y solo había un camino que le llamaban el camino real. Y ese camino estaba diseñado para cuando venían los reyes, que ellos se transportaban. Por eso que se llama camino real, porque era el camino hecho para los reyes. Pero imagínense carreta de bueyes, que usted se vaya en una carreta de bueyes de aquí hasta Tyler. Usted no va a llegar en 30 minutos. Y no se imagine pavimentado, imagínese pasando ríos, charqueras. O sea, estábamos hablando de 2 a 3 días de camino. Pero ahí estaban estas iglesias. ¿Cuántos alaban al Señor? La actividad de la Odisea, su actividad comercial, se centraba en fabricar alfombras y vestidos de lana. Una de las lanas que se fabricaba en la Odisea se conocía, una lana carísima, que los historiadores dicen que era única, era la lana negra. Era una tinta especial. Y esa lana se fabricaba en la Odisea. Pero en el aspecto de la idolatría, era un centro de adoración a Esculapio, ya que era el centro de una escuela de medicina. Hemos venido hablando de este dios Esculapio, que era un dios en forma de serpiente. Era una serpiente, pues. El ídolo era una serpiente. Y ese dios Esculapio todavía está el escudo de la medicina o de la farmacia. Si usted va a una farmacia, usted ve que hay 2 serpientes enrolladas en un asta, mirándose una con la otra, frente de la otra. Pues ese es el escudo desde aquellos tiempos. Y ese era el Dios que se adoraba, porque la medicina no estaba como ahora. La medicina ahora es una ciencia, es una profesión. En aquellos tiempos la medicina estaba relacionada con el chamanismo, con la brujería, con la santería, con la idolatría. Así que ese era el Dios principal allí en esa ciudad de la Odisea. En el tiempo de ahora la Odisea es un montón de ruinas y está abandonada.
Solo existe su ubicación, ¿verdad?, geográfica o arqueológica, pero ya no es habitada. Pero hablemos de la iglesia de la Odisea. El comisionado para este mensaje es el pastor. En el versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia. El pastor era el comisionado, y la Biblia le llama el ángel de la iglesia porque viene del vocablo angelus o angelus, que significa mensajero. Cada pastor en cada congregación es el mensajero de Dios. Es el hombre que Dios tiene para llevar el mensaje a la iglesia, el mensaje a la congregación. Alabado sea el Señor. Pero el destinatario es la iglesia de la Odisea. Se le da el nombre de cada ciudad donde estaba, a esa iglesia. Esta iglesia, lo que se ha estudiado y lo que se ha venido enseñando es que esta iglesia se cree que fue fundada por un cristiano llamado Epafras. Y vamos a ver Colosenses 4:12 y 13. Colosenses 4:12 y 13. Ahí lo vamos a estar mirando en la pantalla para que usted lea conmigo. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y el versículo 13 dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Nótese que no eran las únicas iglesias, habían otras iglesias ahí. Ahí había una iglesia en Hierápolis, pero no se menciona. Pero, amados hermanos, para ser usado por el Señor, yo quiero dejarle esto a usted porque quiero que usted reciba esta palabra, más que todo para estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Para ser usado por el Señor, usted lo que necesita es únicamente ponerse en las manos de Dios, que Dios lo use. Fíjense que en estos tiempos, hoy, amados hermanos, está muy de moda el asunto de los apóstoles. Está muy de moda eso. El apóstol fulano, el apóstol. Y hay algunos que hasta se ofenden si no les dice apóstol. Si a usted no le dice apóstol, ya no, ya eso es una ofensa. Le está, como dicen, bajando las rayas. Porque está como de moda. Y yo he mirado que cuando se llamaban pastores tenían su nombre de pila. Pero cuando son apóstoles ya le dan un cambio. Por ejemplo, si se llamaba el pastor Ricardo, ya de apóstol, no, el apóstol Richie. Ya le van dando como que suene más llamativo. Pero, amados hermanos, hay personas que tienen el título, no la vocación ni el llamado, sino el título impuesto o autoimpuesto de llamarse apóstoles, y ni siquiera han fundado ni siquiera ni una iglesia. Ayúdanos, Señor. Fíjense, ni siquiera una iglesia y se llaman apóstoles. Pero la Biblia dice que Epafras, no dice la Biblia que era apóstol. Mas sin embargo, Epafras era un fundador de iglesias. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué quiere decir eso, amado hermano?
que para que Dios lo use a usted, usted no necesita tener títulos. Usted no necesita ni llamarse apóstol, ni llamarse profeta, ni llamarse el ungido. Simple y sencillamente, como dice la Biblia, un siervo de Jesucristo. Y eso es lo que era este humilde cristiano. No escribió nunca una epístola, no escribió nunca un libro, pero era un hombre que fundaba iglesias. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso está aquí para nuestro testimonio, para nuestra enseñanza. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero fíjense, amados hermanos, acerca de esta iglesia de la Odisea, Pablo dedica 2 cartas a esta iglesia. 2 cartas son dedicadas a esta iglesia de la Odisea. La carta a los colosenses y la otra carta dedicada directamente a la Odisea. Una epístola que el apóstol Pablo escribió directo a la iglesia de la Odisea según Colosenses 4:16. Vámonos ahí al libro de Colosenses 15 y 16. Vamos a estar leyendo Colosenses 4:15 y 16. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. El apóstol Pablo dedica 2 cartas a esta iglesia de la Odisea. La misma carta que escribe para la iglesia de los colosenses, el apóstol Pablo también se la dedica a esta iglesia de la Odisea. Y dice: cuando ustedes hayan leído la carta que les he enviado, también quiero que esta carta se la lean a los laodicenses. Y que la que envié a los laodicenses se ha enviado a ustedes y se la lean a ustedes también. Fíjese, hermano amado, esta carta o esta epístola a la iglesia de la Odisea, si estuviera en las escrituras, se llamara la epístola del apóstol San Pablo o del apóstol Pablo a los laodicenses. Así como dice en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así también diría la epístola del apóstol Pablo a los laodicenses, mas sin embargo no está. El Espíritu Santo, por alguna razón, mis hermanos, no nos dejó esa escritura aquí. Por alguna razón el Espíritu Santo la omitió. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la enseñanza que nos quiere dejar el Señor es que la escritura que nosotros tenemos, 66 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos, es lo que nosotros necesitamos, es todo lo que necesitamos para ir al cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Es lo único. Porque si hubiera sido necesaria la epístola a los laodicenses, aquí la tuviéramos. Mas sin embargo no está esa epístola. El Espíritu Santo, que es el supervisor de las escrituras, por una razón dijo: no, esta no se va a poner ahí. Se ha de haber perdido esa carta. Las 2 cartas fueron enviadas de uno al otro lado. Colosenses no se pierde, pero laodicenses sí. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso quiere decir que esta iglesia de la Odisea era una iglesia famosa. Era una iglesia reconocida en el mundo cristiano. Porque esta iglesia
como la Odisea era un centro comercial, un centro de mucho movimiento de comercio, de dinero, la iglesia de la Odisea era una iglesia compuesta por puras personas de dinero. En esa iglesia no habían pobres. Esa iglesia estaba compuesta por pura gente de dinero, puros comerciantes, gente rica en el aspecto financiero. Era una iglesia famosa. En el tiempo de ahora hay iglesias famosas. Tenemos una iglesia, ¿quién no ha oído mencionar Casa de Dios de la iglesia de Guatemala? Es una iglesia famosa. Había una iglesia famosa acá, creo que es en Anaheim, California, que se llamaba la Catedral de Cristal, que después fue vendida por 50 millones a la iglesia católica. Hermanos amados, una cosa es ser famoso en la tierra y otra cosa es ser conocido en el cielo. La Odisea era una iglesia famosa en la tierra. Mire, esta iglesia era famosa, era conocida por todo el mover cristiano. Hablar de la Odisea, oh, cuidado, la iglesia de la Odisea. Pero ¿de qué sirve, amado hermano, el ser conocido por el hombre? De que el hombre te conozca, de que seas famoso y que las personas te conozcan, y en el cielo no, o sea, el Señor no te conozca a ti. Una de las cosas que nos abre las puertas de los cielos es ser conocido por Cristo. Y una de las cosas que cierra las puertas de los cielos es no ser conocido en el cielo. El Señor dice que algunos dirán en aquel día: hicimos esto, hicimos lo otro, y yo les declararé, yo no los conozco. Así es. Una de las cosas, amados hermanos, que es como un mal que viene a través de los años y que mis ojos han visto, como decía Salomón, he visto debajo del cielo, o he visto debajo del sol esto, he visto debajo del sol esto otro. Y una de las cosas que he mirado a través de los años es que hay como un anhelo, como un deseo, pero ese deseo mal aplicado, en tener el reconocimiento del hombre. Creyentes que quieren tener el aplauso del hombre, creyentes que quieren tener la aprobación del hombre, o sea, ser conocidos por el hombre, ser famosos con el hombre, pero no están interesados en ser conocidos por Dios. Yo tengo un amigo, me contaba una anécdota, amigo pastor, que dice que terminó el servicio y miró que uno de sus miembros lo miró como de molesto, como enojado, con la cara enojada. Y dice que le dijo: bueno, ¿y vos qué tenés? ¿Qué es lo que te pasa? No, dice que yo quería cantar un especial, dice, y no me lo dieron. Y le dijo el pastor Marco, le dice: no me le dice, cantalo. Ay, ahora ¿para qué lo voy a cantar? Dice, si ya se fueron todos. Entonces lo que quieres tú le dices es que el hombre te aplauda, que cantarle al hombre, que el hombre te admire. Y ese es el asunto, de que el ser humano quiere. La Odisea era una iglesia famosa entre los hombres, pero delante de Dios el Señor no vio ni siquiera una cosa por qué alabar esta iglesia. ¿Se da cuenta? Esta es una enseñanza, amados hermanos, para nosotros. Esta es la enseñanza que Dios nos está dejando a nosotros. Haga las cosas, hijo, haga usted las cosas para que yo las vea y para que yo se las apruebe. ¿Cuántos alaban al Señor?
Hermano, si usted hace las cosas para el Señor y el Señor se las aprueba y usted es conocido en el cielo, no le hace que aquí en la tierra nadie le aplauda y que nadie lo conozca. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque lo que nosotros necesitamos es que Dios nos conozca allá arriba. Lo que marca la diferencia es que Dios le aplauda lo que usted haga. ¿De qué nos sirve como la Odisea? Como le digo, una iglesia muy famosa en la tierra. Con esto no estoy diciendo, con el ejemplo de las iglesias que puse, no estoy diciendo que esas iglesias no sean conocidas en el cielo. La iglesia de acá de Guatemala, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa iglesia es reconocida. Pero lo más importante es el ser reconocido en el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que el Señor a nosotros nos está diciendo con esto. Poderoso el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se presenta el Señor a esta iglesia? ¿Cuál es la presentación? A cada iglesia el Señor se presenta de una manera distinta. Pues a esta iglesia se le presenta de tres maneras. Apocalipsis 3:14, ahí estamos. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Mire cómo se presenta. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Lo primero que se presenta el Señor ahí, el amén. Gloria al Señor. ¿Y qué significa la palabra amén? ¿Sabe que amén es una de las expresiones más comunes y más habladas entre nosotros los cristianos? Esa es una expresión que nosotros la tenemos, la utilizamos hasta que no tenga relación con lo bíblico. A mí me dicen a veces los hermanos, pastor, nos miramos, ahí le voy a llamar entre semana. En vez de decirle, está bien hermano, le digo, amén hermano. ¿Se da cuenta? Pastor, ¿usted cree que puede ir a su casa? Amén hermano. A veces va la persona donde el doctor y el doctor le dice, usted necesita presentarse en 3 meses. En vez de decirle, sí doctor, amén, le dice. Es una expresión que la tenemos a flor de boca. Porque nosotros los cristianos, el idioma que hablamos es el idioma de arriba. Amén. A todos alaban al Señor. Es el idioma del cielo. El aleluya y el amén, ¿por qué creen que nos dicen aleluyas? Porque nosotros aleluyamos en todo lado. A todos alaban al Señor. Amén. Pero el Señor aquí se presenta como el amén. Y amén quiere decir firme, fiel, veraz, o el así sea de Dios. Eso significa la palabra amén. Cristo es el sí y el amén de Dios según 2 Corintios 1:20. ¿Se recuerdan de la palabra del viernes? De 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Se da cuenta que la palabra, la promesa, que hermano amado, que tenemos en la Escritura, como Cristo es el amén, toda promesa es cumplida? Ninguna de las promesas que el Señor dice, no es de que el Señor la va a dar y luego va a decir no. Todas sus promesas son en el amén, son en el así sea de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Una de sus promesas que dice la Escritura, Jesucristo lo dijo antes de irse al cielo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos un saco de emociones, hermano. Y a veces en esas emociones, a veces sentimos que Dios no está con nosotros. A veces oramos y no sentimos como que estamos siendo oídos, pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. Eso no quiere decir que Dios no te oye. Esas es tus emociones. Nosotros no nos guiamos por emociones,
nos guiamos por las promesas de Dios. Y si la Escritura dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y usted ora y usted no siente que Dios le oye, usted no voy a orar porque no siento, usted ore, porque Dios le oye. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es una de las cosas que las promesas de Dios en Cristo Jesús todas se cumplen. Pero también el Señor se presenta a esta iglesia como el testigo fiel. El testigo fiel y verdadero. Cristo es el testigo fiel y verdadero. Cristo nos dio testimonio del Padre. Él dijo, yo he venido para dar testimonio de mi Padre. Cristo es el primer testigo de la resurrección, de la muerte y resurrección. Poderoso el nombre de Jesucristo. Pero también Cristo es el testigo fiel, en el cual nunca se halló pecado alguno. Fíjense qué importante es esto. Cristo es el testigo de la resurrección. Él es el único que ha resucitado con un cuerpo celestial. La resurrección de Lázaro fue a la resurrección a su mismo cuerpo para volver a morir. La resurrección de la hija de Jairo. Y todas las resurrecciones que han habido son lo que se conoce como una anastasis, que es una restauración a su vida natural para luego volver a morir. Pero Jesucristo, dice la Biblia, que Él es, dice la palabra de Dios, las primicias de la resurrección, el primero de la resurrección. Por eso el Señor es el testigo fiel y verdadero. ¿Cuántos alaban al Señor? En otras palabras, como Él es el testigo fiel y verdadero y Él dio testimonio de la resurrección, dice la Biblia que todos nosotros en Cristo Jesús, los que morimos en Cristo, resucitaremos en un cuerpo semejante al que Él tiene en estos momentos. Un cuerpo libre de enfermedad, libre de llanto, libre de dolor, libre de cansancio. Amados hermanos, esas son promesas que el Señor dice que porque Él es el amén y Él es el testigo fiel. Aleluya. Pero Jesucristo es el testigo fiel porque es el único, y esto es tan poderoso que nosotros lo entendamos, el único que nunca conoció pecado, que nunca cometió un error, que nunca pidió disculpas, que nunca pidió perdón, porque Él nunca falló. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted en la Biblia no va a encontrar que Jesucristo dijo, mire, discúlpeme, es que, ¿sabe qué? Me equivoqué. Usted no va a encontrar eso del Señor. Usted no va a encontrar, mire, perdóneme, ¿sabe qué? Es que mire, no lo miré, no lo vi, o no supe lo que yo le estaba diciendo. Perdóneme, no, el Señor no. Porque Él es el testigo fiel. Él es el infalible. Él nunca falló, nunca pecó. Por eso es que en Él nosotros, amados hermanos, llegaremos a ser semejantes a Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, amén. Ninguno de nosotros somos testigos de Cristo, pero ninguno de nosotros puede decir que somos infalibles. Porque ¿quién de nosotros en algún momento no hemos dicho, mire, disculpe, hombre, perdóneme o perdoname, hombre? Yo creo que eso es parte de la vida. Porque nosotros no somos, amados hermanos, en este cuerpo no somos perfectos. Pero hay uno que se llama Cristo, que es el testigo fiel, que se llama así porque ha sido el único que nunca conoció pecado, nunca falló, nunca se equivocó. En Él no hubieron equivocaciones. Él es el infalible. Oh, mi alma adora al Señor.
¿Cuántos se alegran de tener un Cristo como ese? ¿Cuántos se alegran de tener a ese maravilloso Señor? Oh, mi alma adora a Jesucristo. Pero también el Señor se presenta a esta iglesia como el principio de la creación de Dios. Miren lo que dice la Biblia ya allí mismo en donde estamos, en Apocalipsis 3:14. Así dice el amén, el testigo fiel, pero también dice el principio de la creación de Dios. Esto no significa que Cristo fue creado o que Cristo es criatura. Más bien lo que significa es que Él es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Porque esto, amados hermanos, para nosotros poder entender la palabra, la Biblia usted jamás tiene que estudiarla a base de un texto en el aspecto doctrinal. En el aspecto de las promesas usted puede tener un solo texto, no hay problema. Pero en el aspecto de la doctrina, una doctrina no se puede basar únicamente en un texto. Porque la doctrina tiene que tener un texto y sus contextos. Este versículo es el que los testigos de Jehová, es uno de los que usan ellos para decir que Cristo no es Dios, para decir que Cristo no es el creador, para decir que Cristo fue creado. Dicen ellos, no, es que Cristo dice fue el primero que Jehová creó. Pero el asunto está, como yo les he venido diciendo a ustedes en estas enseñanzas, que no hay enseñanzas de las sectas falsas más peligrosas que las que usan la misma Biblia que nosotros usamos. Amén. Porque si a usted le vienen a hablar de Alá, del Corán, no, yo no creo en el Corán. Pero si ya le vienen con la misma Biblia que usted anda en la mano, incluso hasta le pueden decir, mire, présteme esa Biblia. Y ya le leen el mismo texto de la misma Biblia que usted cree. Y usted, no, pero ahí dice la Biblia, ahí está claro. Sí, te pueden estar leyendo. Pero lo que pasa es que una cosa es lo que dice Dios en las Escrituras y otra cosa es la interpretación que el hombre le da a ese texto. Por eso todo texto tiene que tener su contexto. La teología doctrinal dice que todo texto sin contexto no es más que un pretexto. Por lo tanto, nosotros no podemos basarnos en una doctrina en un solo texto. Allí dice Dios mismo, o sea, el Señor dice el principio de la creación de Dios. Pero ese es el texto. Pero ¿está diciendo el Señor que Él es creado? No, no está diciendo eso. Más bien lo que está diciendo ahí que Él es el creador, que todo lo que existe de las cosas visibles e invisibles fueron hechas por Él y para Él. Y hay varios textos, varios contextos en esto, pero te voy a presentar Juan capítulo 1, verso del 1 al 3. El Evangelio de Juan. Dice la Biblia, en el principio era el verbo. ¿Y qué dice la palabra? Y el verbo era Dios. Y eso es lo que dice la palabra. El versículo 1, vámonos ahí. En el principio era el verbo. Dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo, se da cuenta que no dice que es criatura. No podemos utilizar Apocalipsis 3:14 para decir que Jesús fue creado por el Padre. No. Lo que está diciendo el Señor, que Él es el creador juntamente con el Padre de todas las cosas que existen.
En el principio era el verbo, o sea, la palabra, porque todas las cosas fueron hechas por la palabra. Eso lo dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 habla de que todas las cosas por la palabra fueron hechas. Es decir, Cristo mismo, la palabra creadora de Dios. Pero dice la Biblia que el verbo era con Dios, es decir, coexistente con el Padre desde antes que todas las cosas existieran. Ya Dios, Jesucristo, existía con el Padre. Amén. Porque Él no es criatura, Él es el creador. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amén, amén. Por eso es que cuando el diablo, una criatura, le pidió a su creador que le adorara, le dijo: no, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no me puedo inclinar delante de ti, tú tienes que estar de rodillas delante de mí. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Porque Él es el creador, Él es Dios. Así es. Pero dice la Biblia, y el verbo era Dios. Ahora miren el verso 3, conectado con Apocalipsis 3:14. El versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí no está hablando del Padre. Esos textos no son del Padre, esos textos son del Hijo. Porque si usted se va al verso 14, dice: y este verbo se hizo carne. El verbo hecho carne es Cristo, pero ese verbo coexiste con el Padre desde antes de todo, de que todo existiera. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero también, amados hermanos, Jesucristo se hizo carne, y está hablando ese texto. Miren lo que dice aquel: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces habla de que Cristo es el creador. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos ser engañados por sectas falsas. Los testigos de Jehová son una secta, y son una secta porque es una secta falsa. Ahora, cuando le digo a usted los testigos de Jehová, no me estoy refiriendo a individuos como personas, me estoy refiriendo a su doctrina. Mi vecino César, el que vive al frente de mi casa, él es testigo de Jehová y es un amigo mío. Yo de mi huerta yo le llevo tomate, le llevo chiles, y es una gran persona. Somos amigos, y él como individuo es mi amigo, pero su doctrina no. Su doctrina no es amiga mía. Entonces se da cuenta, cuando yo le digo a usted los testigos de Jehová, no le estoy diciendo que si usted sabe que alguien es testigo, uy, ese no es enorme. No, él es una persona, es un individuo. Usted puede saludarlo, pero su doctrina no. Así es. Porque una cosa es la persona y otra cosa es lo que cree. Entonces, esto es una cosa bien importante que nosotros debemos de entender en esta enseñanza que hemos venido desarrollando. ¿Cuántos alaban al Señor? Las obras de esta iglesia, en el versículo 15, Apocalipsis 3:15, las obras de esta iglesia, ninguna obra digna de alabar. ¿Qué le dije al principio? Que esta era una iglesia famosa, conocida por el hombre, pero en el cielo no. Era alabada por los hombres. No, hombres de iglesia ahí, pura gente de dinero, pura. Pero sus obras, miren lo que dice el Señor de las obras de esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá dice fuese frío o caliente.
Pero por cuanto, el verso 16, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ah, Miren lo que le dice el Señor a esta iglesia de la Odisea. ¿Sabe cómo se llama esto? En el versículo 15 se llama que el evangelio es algo, hermano, de decisión. ¿Cuántos alaban al Señor? amén. Diga usted conmigo, el ser cristiano, El ser cristiano. dígalo fuerte, el ser cristiano El ser cristiano. significa decisión. Eso es lo que hace un cristiano. Es decir, defínase. Es una decisión firme. Dejamos el mundo y venimos a Cristo. Pero no podemos andar entre dos aguas, entre el agua caliente y el agua fría, porque esa mezcla hace agua tibia. El agua caliente la mezcla con fría, lo que se vuelve es tibia, pero está entre dos mezclas. El apóstol Pablo, llamado Saulo, no creas que era buena ficha. Era un asesino, era perseguidor de la iglesia. La Biblia dice que estuvo en el apedreamiento de Esteban. Así es. Y le llevaron a él las ropas teñidas en sangre. Y eso significaba que él era el jefe de esa, es decir, de lo que estaba sucediendo. Era como un trofeo de guerra. Y usted sabe, era como un coleccionista, pues. Hay personas que se dedican a hacer maldades y van coleccionando prendas de sus víctimas. Así es. Pues Pablo era uno de esa gente. Pero camino a Damasco se le apareció al Señor. Y después de ser esa clase de persona que nadie, amados hermanos, ningún cristiano podía dar una buena fama de él, se convirtió en el gran apóstol Pablo. Amén. Es decir, de un extremo se movió al otro extremo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. De las tinieblas, de un solo a la luz. Así es. Del mundo a Cristo. Así es. Y ese es uno de los hombres firmes, a tal grado que ese hombre muere por el testimonio de Jesús, pero muere, amados hermanos, en su fe, y no se ve claudicando jamás a Pablo. Decisión, una decisión firme, no como Agripa. Si usted ve el rey Agripa era un casi cristiano. Cuando escuchó el mensaje que Pablo le estaba diciendo, ¿sabe qué dijo? Por poco le persuades a ser cristiano. O sea, casi cristiano. La tibieza. Esto es de decisión. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No podemos andar en dos aguas. Hemos decidido seguir a Cristo Jesús. Y a Cristo Jesús le vamos a seguir hasta el último día que estemos en esta tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero le vamos a servir en el extremo que Él nos ha trasladado, a la luz. No vamos a andar en las dos aguas. El domingo en la iglesia, cristianos. Y el resto de la semana, mundano. Hay creyentes así. En la iglesia cristianos, pero quizás en el trabajo no. En la escuela no, en la universidad no. No podemos andar nosotros, mis amados, en dos aguas, porque dice el Señor, ojalá mejor fueses. O sea, defínete. Si quieres ser caliente, vas a ser caliente. Aleluya.
Y si quieres ser frío, es decir, estar ahí en el mundo, pues mira, ven para allá, pero no puedes estar con dos cosas. Tiene que definirse. Yo creo que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, como iglesia, es tiempo de definirse. En la Biblia hay un texto, en Apocalipsis dice: el que sea santo, santifíquese más. Y el que sea inmundo todavía. Fíjense que eso lo dice el Señor. ¿Qué se está diciendo? Defínase. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y cuando nosotros vemos esa definición, ¿por qué viene? Es para nuestro bien. Así es. No está diciendo que el creyente ya está en un estado de perfección. No está diciendo eso. Ninguno de nosotros está glorificado. Eso es claro. Pero estamos definidos a servir a Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Para el mundo ya no. Gloria a Dios. Para el pecado ya no. Gloria a Dios. Nosotros hemos decidido servir al Señor y en Cristo Jesús estaremos hasta el último día en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir eso como dijo Pablo? Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso no significa, mi amado hermano, que usted ya esté en un estado de perfección. El mismo apóstol Pablo dice: el pecado que mora en mí, porque lo que yo no quiero, eso hago. Él tenía sus luchas, pero él estaba definido. Así es. ¿Cuántos alaban a Dios? Él estaba definido. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Caliente, sé caliente, mi hermano. Pero el Señor no nos quiere tibios. Porque el agua tibia. Por eso es que el Señor les trae esto a la Odisea, porque allá había aguas termales. Y el agua tibia, todos sabemos que el agua tibia, la Biblia lo dice, que el agua tibia causa vómito. Me dijo una vez un hermano, y yo lo comprobé. Yo no había echado de ver eso. Yo sentía como que me molestaba el estómago. Pero me dijo una vez un hermano de aquí de la iglesia: mire, pastor, usted me dice, no tome agua de esa que queda en el sol, embotellada, me dice. Si usted viene, la deja en la troca y anda por allá y la toma, no la tome, me dice, porque esa agua está tibia. Y esa agua lo que hace es empanzarlo, me dice. Y dije un día, yo voy a probar. Y andaba yo allá en mi terreno. Y estaba un agua así al mero sol. Sí, hombre, al ratito, daba aquella cosa acá en el estómago. Y mira la barriga así. Y lo que le da a uno es como ganas de devolverla. Porque la Biblia sí dice: el agua tibia hace que vomite. Pues el Señor, sabiendo eso, dice el Señor: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que tibio, dice: te vomitaré. Así es. De mi boca. Esto es, amados hermanos, lo que está diciendo aquí es decisión. Yo creo que nosotros estamos en la iglesia y estamos en el Señor porque hemos decidido servir a Cristo. Amén. Entonces, no hay ninguna alabanza. No hay alabanza para esta iglesia. Solo hay reprensión y consejo. Así que miren, amados hermanos, en el versículo 17, en el verso 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice lo que decían ellos, pero dice el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque ya les dije que la Odisea era una iglesia compuesta por gente rica. No me vaya a malentender lo que yo le voy a decir, pero le digo por el contexto cultural, porque yo conozco los contextos culturales. Pero en realidad así se llama ese ídolo, el dios de la riqueza, que se adoraba en el mundo romano, en el mundo griego o helénico. Se conocía con el nombre de Mamón.
Aunque yo sé que culturalmente pues esa a veces se malentiende en el aspecto cultural mexicano, pero el nombre de ese Dios, y está en la Biblia original, dice: no puedes servir a Dios y a Mamón. Es decir, cuando dice el Señor no puedes servir a Dios y a las riquezas, está hablando de ese Dios, del Dios dinero. El Dios de esta iglesia era el Dios dinero, porque ellos estaban confiando en su riqueza. Ahora, ¿es pecado ser rico? No. ¿Es pecado tener dinero? No. Yo ya les he enseñado aquí acerca de cómo trabaja la obra de Dios. La obra de Dios, les he dicho, es como un avión de dos alas: lo espiritual una ala y lo económico y lo material en la otra ala. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero una cosa es que usted sea rico, que usted tenga dinero, y otra cosa es que usted adore y que su corazón lo tenga en las cosas materiales. No, esa es otra cosa. Pues lo que estaba pasando allí en esta situación, eso era. Tú dices: yo soy rico. ¿Estás confiando en tu Dios? Pero el Señor dice: hermano, ¿no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo? Porque una cosa es ser rico y otra cosa es ser bendecido. Aquí en la iglesia nosotros no tenemos gente rica. Esta iglesia no está compuesta por gente rica, pero está compuesta por gente bendecida. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted, amados hermanos, usted no es rico, usted es bendecido. Los grandes campos de la droga, esos son ricos, pero están bendecidos. Huyendo de los enemigos, huyendo de la ley, mire, escondiéndose hasta debajo de las piedras. ¿Usted cree que eso es estar bendecido? Una cosa es tener dinero y otra cosa es estar bendecido. Ahora, ¿se pueden tener las dos cosas? Claro que sí. Usted puede tener su riqueza, su dinero, bajo la bendición de Dios. Amén. Porque las riquezas, usted no le sirve a las riquezas le sirven a usted para que usted le sirva a Dios con ellas. Amén. Esto es un principio que lo tenemos aquí en la Escritura. El versículo 18, el consejo, por tanto yo te aconsejo. Ese es como un padre amoroso. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esto nos habla, amados hermanos, de las pruebas. Cada vez que usted pasa una prueba, la Biblia dice que usted está siendo refinado como oro. ¿Cuántos alaban al Señor? Allá Isaías dice: venid y comprar sin dinero. Pues estas cosas no se pueden comprar sin dinero, o sea, con dinero. Usted no puede comprar la pureza espiritual con dinero. Usted no puede comprar la salvación con dinero. Usted no puede comprar ninguna de esas cosas con economía humana. Pero cuando usted pasa una prueba, que usted llora, que usted gimió y le dolió, ¿sabe qué es lo que va a salir de ahí? Un cristiano más puro, un cristiano más humilde, un cristiano más sencillo, porque la prueba lo purifica. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor no manda tentaciones, el Señor manda pruebas para que seáis rico. Rico no en la economía, rico en lo espiritual, lleno de frutos, lleno de dones, lleno de tantas cosas en Dios, y vestiduras blancas para vestirte, porque ya le dije que ahí se producía la lana negra. Pues el Señor dice: no te quiero vestido de negro, te quiero vestido de blanco. Y eso nos habla de pureza, nos habla de santidad, nos habla de consagración. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, habla del perdón. El estar desnudo es alguien que no está perdonado, pero el estar cubierto, hemos sido perdonados, como el pródigo, que se le puso vestido nuevo, calzado en sus pies y anillo en su dedo. Entonces alaban al Señor. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice que no hay ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí no está hablando de una ceguera física,
La Odisea era una iglesia ciega espiritualmente, sin discernimiento del Espíritu. Por eso el Señor dice: unge tus ojos con colirio. El ungüento del Espíritu Santo es el que trae a la iglesia los ojos del discernimiento. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. El creyente que tiene ungido los ojos con el Espíritu Santo tiene discernimiento. Cuando usted tiene discernimiento, usted discierne las cosas que no son de Dios o las cosas que vienen del enemigo desde lejos. Y usted dice: no, yo por ahí no me voy. A otra persona con eso, pero yo tengo discernimiento, dice usted. Tengo los ojos ungidos con colirio. Y el versículo 19 dice: y reprendo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Esta iglesia se perdió, esta iglesia? No, quizás no. ¿Por qué razón? Porque le llegó el mensaje de Cristo de arrepentimiento. Siempre hay, amados hermanos, personas que oyen. Me imagino que cuando llegó esta carta, esta epístola de Cristo a la iglesia, me imagino que gente oyó ese mensaje. Pero que el Señor no ve, hasta ese momento el Señor no ve nada bueno ahí. Lo más grande, en el versículo 20, lo más grande de una iglesia es que Cristo esté adentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la Odisea era una iglesia compuesta por gente de dinero, pero ¿sabe qué? A Cristo lo tenían afuera. Miren lo que dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No estaba el Señor dentro de esa iglesia. Lo más grande de una iglesia es que Cristo esté dentro de la iglesia. ¿Todos alaban a Dios? El centro de la adoración de la iglesia es Cristo. Cuando usted viene acá a la iglesia, venimos a adorar a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando venimos aquí a este lugar, venimos a adorar al Señor, porque el que está aquí es el Señor. Pero, amados hermanos, en la Odisea, Cristo estaba afuera. Al Señor lo tenían afuera, y dice que yo estoy a la puerta y llamo. Lo más grande de un hogar es que Cristo esté dentro del hogar. Lo más grande de un matrimonio es que Cristo esté dentro del matrimonio. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos alaban al Señor? La promesa para esta iglesia ahí. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire qué privilegio tan grande. Habla de estar al lado de Jesucristo. Estar al lado de él. Cuando dice que se siente conmigo en mi trono, está diciendo va a tener el privilegio de estar. Así como Lázaro fue al seno de Abraham, nosotros iremos al seno de Cristo. Es decir, a la par del Señor. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos alaban al Señor? No es que está diciendo que usted va a ser coronado como rey del cielo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que usted es parte de esa victoria que Cristo obtuvo por su obediencia, por su sacrificio, su resurrección y su sometimiento al Padre. Usted también estará por la eternidad al lado de Jesucristo. Y qué mejor privilegio que ese, hermano. ¿Sabe que yo no le sirvo al Señor por tener una corona arriba? Yo no le sirvo al Señor para tener un montón de estrellas en el cielo. Yo no le sirvo al Señor para que me reconozcan con dones en el cielo. ¿Sabe? O sea, yo le sirvo al Señor, ¿sabe por qué? Porque yo quiero estar al lado de Cristo por la eternidad. Si yo estoy al lado de Cristo por la eternidad, yo no quiero corona. No necesito corona, no necesito estrella. Lo que necesito es estar al lado de mi Cristo por la eternidad. Oh,
mi alma adora al Señor. Y por eso hay que luchar, amados hermanos. Hay que servirle. Usted sírvele al Señor no por corona, no por estrellas. No, olvídese de eso. Usted sírvale porque esté al lado del Señor por toda una eternidad, donde nunca más será apartado de Él. Le veremos cara a cara. Y el versículo 22, con eso terminamos. La llamada. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Póngase en pie. Aleluya. ¿Habrá alguien que necesite oración en esta tarde? Que quiera, pásale, hermano. Venga para acá. Todo el que sienta pasar al frente para que oremos, pásale. El altar se abre. Vamos a cantarle al Señor un cántico y vamos a estar orando por los hermanos que necesiten oración. Gloria al Señor. Aleluya. Hermana Gladys, ella, como hemos venido orando entre semanas, le dije que la hermana pues le molestó ahí su rodillita, ¿verdad? El domingo pasado. Pero aquí la tenemos, hermana Gladys. Aquí la tenemos. Mire. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso el Señor. Incline su rostro y oramos a Dios. Padre celestial, en esta hora, Señor amado, venimos delante de tu presencia. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te pedimos que bendigas, Padre celestial, que bendiga grandemente mi hermana Gladys. Señor, te pedimos que tú, Padre Santo, bendigas su vida espiritual, que bendigas, Señor, de una manera sobrenatural. Padre Santo, glorifícate en el nombre de Jesús. Te pedimos que pongas tu mano de sanidad en esa rodilla. Padre Santo, tú pusiste tu mano, tu cuidado para que ella, Señor amado, no sufriera la fractura de alguno de sus huesos. Padre Santo, tú la has guardado, Señor. Te pedimos que toda infección sea cortada. Te pedimos que la sanes en el nombre de Jesús. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Aleluya. Padre, bendice, bendice. Aleluya. Vamos, hermano, levante su mano delante del Señor y dele gloria al que vive. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Aleluya.